Bien, continuando con las charlas sobre la Iglesia Católica, sobre las parroquias, la manera de organizarse, la manera de administrarse la parroquia, cómo debe ser la vida parroquial, los apostolados, etc. Bueno, voy a tratar ahora algunos cánones nuevamente, comenzando por el 230. Este canon fue modificado hace unos pocos años por el Papa Francisco. Y se refiere a que los varones laicos, por lo menos se refería antes, decía, desde 1983, que se promulgó el derecho canónico, decía, los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito. Mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colación de estos ministerios no le da derecho a ser sustentado o remunerado por la Iglesia. En el párrafo 2 dice, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras a tenor de la norma del derecho. El párrafo 3, donde lo aconsejen la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho. Bueno, creo que amerita un buen comentario este canon, porque ya te digo, acá empecé diciendo que los varones laicos, ¿sí? Durante mucho tiempo en la historia de la Iglesia los que leían la lectura fueron los laicos varones, ¿sí? Principalmente creo, pero era una función propia de los laicos. Lo mismo que, bueno, tanto para el acolitado, que son los que ayudan en la misa, ¿no es cierto? Que llamamos también monaguillos, decimos a los niños que ayudan. El acolitado, bueno, quizás cumpliendo otra función más, pero es fundamentalmente ayudar en la misa al sacerdote, ¿sí? Cumpliendo las funciones de acólito. Y el lector, sabemos que, bueno, que es el que lee la lectura, ¿no es cierto? Son los que leen las lecturas, excepto el Evangelio que lo lee el sacerdote, o el diácono, tengo entendido. Ahora bien, el Papa Francisco, como quiere darle más participación a las mujeres en la Iglesia Católica, determinó extraer la palabra varones, ¿no?, al comienzo, y entonces lo que queda es directamente los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal. O sea, que de esta modificación que hizo el Papa Francisco, pueden ser también mujeres quienes ejercen la función de acólito y lector. Y eventualmente, como dice en el párrafo 3, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión.
Bueno, no sé si vos sabías que el presbiterio en la parroquia, en el templo de la parroquia, es ese lugar donde está el altar, y además está el ambón donde se leen las lecturas, donde está el sagrario. En el centro del presbiterio está el sagrario, que el presbiterio está un escalón más o más escalones arriba de la superficie del templo, ¿no? En general. Y ese ámbito del presbiterio es un ámbito sacerdotal. Por lo tanto, deberían ser varones los que están allí. No es que tienen que ser varones solamente porque es un ámbito sacerdotal, sino porque no conviene que haya mujeres en el altar, como dicen. Es como, el altar me refiero al presbiterio, ¿no es cierto? Todo lo que rodea el altar en sí mismo. Donde está el jovencito o el varón que ayuda al padre en la misa, o ingresan los lectores para leer la lectura. Bien, en mi opinión, y yo humildemente te digo que no me equivoco, creo que no me equivoco, pero es mi opinión. No puedo exigir a nadie, pero opino que no convino que el Papa permita a las mujeres tener la función de acólito o lector, o presidir las oraciones litúrgicas, o administrar el bautismo, o dar la Sagrada Comunión. Me parece que no. Además, ten en cuenta que la Sagrada Comunión, por lo que yo tengo entendido, y muchos sabemos, muchos católicos lo sabemos bien, pero todo lo que te digo acá es opinión mía, ¿sí? Entonces, muchos católicos saben que la comunión tiene que ser entregada solamente por el sacerdote, y no en la mano, sino estando el fiel de rodillas. Es lo mejor. Puede, sí, comulgar estando parado, pero lo mejor es que comulgue de rodillas y en la boca. Entonces, por una parte, por el solo hecho de ser laico, el hombre o la mujer no puede tocar las sagradas especies, como decimos la hostia consagrada. Porque es un sacrilegio, estamos escuchando muchos católicos, es un sacrilegio. Y respecto de que las lecturas y el acolitado sea ejercido por hombres o mujeres laicos, bueno, que sean hombres está todo perfecto. Pero la mujer está en el presbiterio para ayudar en la misa, para la lectura, no conviene. No es una función para la mujer. La mujer tiene muchas funciones, en mi opinión, en la parroquia, que son buenísimas, como catequista, como otras funciones, muchas. Estando bien preparada, por supuesto, ¿no? Una monja especialmente, ¿sí? Y mejor si fuera el sacerdote que enseña el catecismo en las parroquias. Es lo mejor. Yo cuando era chico recibía las clases de catecismo del párroco. No todas las lecciones, pero el padre sí, no daba lecciones de catecismo. Y no pocas. Por lo demás, acá cuando dice que
sí, que esos ministerios, ¿no?, de acolitado y lectorado pueden ser ejercidos por varones y ahora por varón y la mujer. Bueno, me hubiera gustado que se refieran también, como dice acá, ¿no es cierto?, en el canon 231, los laicos que colaboran en la parroquia tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su función y para ejercerla con conciencia, generosidad y diligencia. Y digo esto porque hay mucha improvisación muchas veces en las parroquias. Llega el momento de la misa y bueno, eligen a alguien, muchas veces una mujer, lo cual a mí me parece inconveniente, me parece que no está bien. Y entonces la mujer no tiene ningún tipo de preparación, o el hombre que elige no prepara las lecturas, no es lector. Y más de una vez he visto una mujer que va con la cartera, una cartera grande, teniéndola de un brazo, como si fuera que lee de pasada, ¿no? Por eso creo que debería volverse en la iglesia, debemos volver a que haya órdenes menores. El acolitado, antes de Pablo VI, en la iglesia católica, me parece que era una orden menor, existían las órdenes menores. Una era el acolitado, otra el lectorado, tengo entendido, y había otra que era, tenía un nombre de hostiario, no sé qué nombre raro tenía. Pero había órdenes menores que eran ejercidas por los laicos, o por algún seminarista, no sé, ¿sí? Varón especialmente. No, solamente por los varones era. Pero ahora no parece haber tanta preparación. Por eso también se me ocurrió escribir en un artículo hace un tiempo que quizás si vuelven a considerar las órdenes menores, que no son jerárquicas, ¿no? Porque las órdenes jerárquicas son de diácono para arriba, diácono, sacerdote, obispo. Y se me ocurre que, por ejemplo, la orden menor de acolitado, la orden menor de lector y la orden menor de subdiaconado, estaría bueno que los laicos puedan realizar cursos de teología, tener una preparación intensa para esos ministerios y estar en buenas condiciones para leer bien la lectura, para ayudar bien en la misa, para tener una conciencia de la importancia que tiene participar en el presbiterio, ¿no?, colaborando con el sacerdote. Tal vez para el acolitado se podría pedir una edad mínima, supongamos, no sé, por ejemplo, de 16 años. Si el chico tiene una buena preparación teológica, se le dan cursos y rinde exámenes y todo. Bueno, quizás el chico está en condiciones, no, pues si hoy en día chicos de 8 años ayudan en la misa y no saben nada, casi nada de nada, y hasta leen a veces lectura, bueno, con más razón si el chico tiene 16 años, por decir una edad, ¿sí?, y está bien preparado. Y después vendría supongamos, la orden menor del lectorado, que quizás 18 años, por ejemplo, ¿no? El chico estudia, ¿sí?, se prepara bien, con un estudio serio y con materias diferentes de religión, ¿sí?, y recibe, bueno, el ministerio de el lectorado. Y después, bueno, algo ya más teológico, con más formación teológica, podría venir el subdiaconado. Para un laico quizás de 22 años como mínimo, o quizás menos, o quizás más, no sé, pero que tenga una formación excelente en teología. No tenemos formación los católicos, yo también necesito formación.
Y yo estoy cansado de escuchar la lectura de laicos que no leen bien. A veces inclusive es increíble cómo los micrófonos en los templos no funcionan tan bien. O se escucha, pero como que tenés que hacer fuerza para... No, tenés que prestar mucha atención porque se escucha lo mínimo, ¿no es cierto? Hay gente, claro, que le falta un poco de audición y quizás es un poquito más difícil, pero no se está proclamando la palabra. Muchas veces se lee la palabra y la leen quizás sin preparación, como si fuera a leer para ellos mismos a veces, parece que leen. No, la palabra hay que proclamarla. Tiene que escucharse perfectamente, que tiene que resonar un poquito en todo el templo. Y si me permitís también, te puedo decir que, por lo que la experiencia que tengo, ¿no?, de las misas, se me ocurre que en el templo, cuando no es muy grande, y aún así cuando es grande, creo que se podría leer las lecturas sin micrófono. Al no tener micrófono y los parlantes, el lector se siente obligado a levantar la voz. Y eso es lo que hace falta, levantar la voz. No que le grite a la gente, pero proclamar no es gritar, tengo entendido, sino proclamar la palabra. Con ganas, con énfasis, con fervor. Y bueno, y lo mismo que los cantos, ¿no es cierto? Los cantos, muchas veces la gente se siente inhibida para cantar. Yo lo veo porque es tan fuerte el ruido del parlante que inhibe a la gente para cantar, como que tapa la voz de la gente. Como que vos cantás y parece que el aire esté ocupado por el canto que te llena todo el templo, ¿no? El sonido de los parlantes. Y muchas veces los cantores, esto no es propiamente relacionado con este canon, pero los que dirigen los cantos, es muy conveniente que estén con la gente, no que se aparten 1 o 2 metros de toda la fila de bancos. Porque muchas veces son muchachitos que tocan la guitarra, raspan la guitarra, no eléctrica o no, ¿no es cierto? Una guitarra común que está puesta en un micrófono hace un ruido tremendo, hace un chillido molesto inclusive. Y volviendo un poquito a los que dan la Sagrada Comunión, ¿no es cierto?, los que entregan la Sagrada Comunión en la misa, los laicos o las laicas, que, bueno, no tendrían que estar entregando la comunión. Y sin embargo, los laicos, muchas veces, en muchísimas parroquias, casi todas podríamos decir, el sacerdote entrega la comunión y también tiene varios laicos, muchas veces 3, 4, 5, cuando son grandes las parroquias, los templos, que también entregan la comunión. Y el ministerio de la Eucaristía, como lo llaman, ¿sí?, el ministerio de la Eucaristía, son ministros de la Eucaristía, se lo denomina. Es una institución, podríamos decir, nueva dentro de la institución que es la Iglesia Católica, que surgió algo así como después del Concilio Vaticano, tengo entendido, ¿no? Poco después o no muchos años después. Y es una costumbre que fue, digamos, que fue como infiltrándose en la Iglesia Católica. No obstante, ahora está reglamentada la actividad de los ministros de la Eucaristía. La Santa Sede permite que haya ministros de la Eucaristía.
Y ese es uno de los temas más cruciales que tenemos hoy en día en la iglesia, porque por una parte a los laicos la función que pasa y se le ofrece en las parroquias es la de ministro de Eucaristía. Muchos de ellos son ministros. Una parroquia en una educación que no es muy grande, no era una parroquia grande. Sin embargo, tenía el padre 20 ministros de Eucaristía. Vos tenés entonces que en algunas parroquias no hay asociaciones de fieles, como por decir así la Acción Católica, que ahora bueno está en pocas parroquias y no está organizándose como debieran organizarla, me parece a mí. No existe casi la elección de María como existe antes. Los grupos de jóvenes que antes en casi todas las parroquias había, bueno, ahora sí hay quizás, pero como que no tienen mucha entidad parecería, ¿no? A ver, ¿qué te quiero decir? Que te dije que un padre tenía un párroco, 20 ministros de Eucaristía para ayudar en la vida, siempre estaban, no están. Y gente que no sé si tiene buena preparación teológica, pero aún así, que tenga que sean súper teólogos, no importa, no es tarea de ellos entregar la comunión. Inclusive, en algunas misas, donde hay poca gente durante la semana, hay pocos fieles, habrá 10, 15, puede haber, no sé, sí, muy poquitos. Y sin embargo hay veces que está el ministro de la Eucaristía entregando la comunión. Yo recuerdo que cuando era chico, en una parroquia a la que asistía a misa, el domingo, había un padre que creo que predicaba bien, porque estaba llena la parroquia, estaba repleta. Yo era muy chiquito, muy joven. Y resulta que el padre tenía un copón lleno de hostias, entregó todo, él solo entregaba la comunión. Y había tanto que se le acabó el contenido del cáliz, del copón para entregar la comunión. Entonces tuvo que ir al sagrario, como muchas veces le sucedía a los curas. Se iba al sagrario, tomaba de un copón que estaba en el sagrario más hostias y seguía entregando la comunión. Y yo pensé que se le cansaría el brazo quizás de dar tantas comuniones. Pero el cura no manifestaba ninguna señal de cansancio, no. El cura lo hacía de una manera totalmente natural, totalmente sin ningún problema, absolutamente. Me parece que Dios le da al sacerdote la gracia del Estado, como se la da a un ingeniero, a un economista, si es que realmente la piden y se forman como católicos además. Un político, un mecánico, un panadero, ¿sí? Entonces el sacerdote tiene, si Dios quiere que sea el sacerdote que tiene que entregar la comunión, no va a tener problemas. Al contrario, yo creo que se va a sentir gozoso de repartir tantas comuniones, cuando son muchas. Entonces, si el padre tiene, me refiero al párroco, por ejemplo, de las parroquias, ¿no? Muchos laicos en el ministerio de Eucaristía, como lo llaman, entonces esa gente, esos laicos, le quitan, porque parece que tienen que dedicarle tiempo, ¿no es cierto? No solamente en la misa, sino que, no sé, hay otras actividades extras que realizan. Pero entonces, digo, ¿qué queda para la parroquia? ¿Qué queda para los temas del apostolado, para los trabajos de apostolado, de formación teológica, litúrgica? ¿Sí? En las Sagradas Escrituras se pueden hacer estudios, ¿no? Pueden contratar a gente, invitar a gente para que haga charlas, dé charlas. Si tuviera acción católica, sería fantástico también porque
la acción católica es lo mejor que puede tener una parroquia. Y ahora no hay mucho interés en que exista la acción católica como era en la época de 1940, ¿sí? Y no era nada raro, ¿eh? No era nada raro en aquella época. La única diferencia que había en 1940 y en el 50 también, hasta más o menos la década del 60, era que las reuniones de acción católica, tanto de niños como de prejuniores, ¿no? Porque había todas, digamos, por edad estaba todo organizado. Los juniores y los adultos, varones, bueno, se reunían solamente los varones con los varones. Y las chicas se reunían con las chicas. Así de sencillo. Y por supuesto, bueno, había un presidente de la rama de los jóvenes, un presidente de los hombres, presidente de las mujeres, presidente de las asociación de jóvenes, mujeres de la Acción Católica. Y estaba el presidente al fin, los 4 presidentes, ¿sí? Tenían un presidente que era el presidente de los hombres, que era el presidente de la Junta Parroquial. El presidente de la Junta Parroquial, bueno, se llamaban así, ¿no es cierto?, a la organización parroquial de la Acción Católica, a esa estructura que tenía el presidente de los hombres, que estaba a cargo de todo, ¿sí? Y después presidentes en cada una de las secciones de hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, no te puedo hablar mucho de la Acción Católica porque estoy diversificando, tengo que hablar de muchos temas, pero para que veas cómo todo esto tiene importancia. Los laicos, en lugar de estar como ministro de Eucaristía, tendrían que estar en temas de apostolado. Por ejemplo, también, te voy a decir algo muy importante, el laico tendría que estar en un consejo de asuntos económicos que muchas veces no está organizado en la parroquia, y está aquí establecido en derecho canónico. Tendrían que estar organizados, ¿sí?, trabajando en el Consejo de Asuntos Pastorales para colaborar en los apostolados con los padres. Y muchas veces no hay consejo pastoral. Yo creo que hay sacerdotes que trabajan, son trabajadores y rezan. Pero quizás estas cositas que yo te comento ahora no sé si le dan tanta importancia. Pero es importantísimo porque si las parroquias tuvieran niños, jóvenes, si estuvieran abiertas suponete, las 24 horas, como decía el Papa Francisco, que tienen que estar abiertas las 24 horas las parroquias. Bueno, o si no, mínimo suponete de 7 de la mañana a 9 de la noche. Todo horario corrido, todo abierto. ¿Ves? Hay muchas modificaciones que pueden hacerse en la parroquia que harían que tenga mucha más vida, mucha más actividad apostólica y que sea un ámbito más fraterno, más solidario, más, ¿cómo te diría? Más friendly, como dicen en inglés, más amistoso, porque a veces en las parroquias existe un poquito de celos entre la gente, entre los laicos, ¿no? Por pavadas quizás, a mí me puede pasar también. Pero por eso te digo, por ahora lo dejo acá, el canon 230. Y continúo con el Salmo 281, 281. Vos sabés que en un principio yo pensaba que comentarte todo el derecho canónico, las reflexiones que quisiera realizar, ¿no?, me iban a alcanzar 1 hora, 2 horas como máximo para referirme a todos estos temas, pero quizás no, quizás necesito más tiempo, seguramente. Este canon 281, que se refiere a que los clérigos merecen una retribución conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias del lugar, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿merecen una retribución conveniente? Este tema es fascinante, pero para entenderlo tendríamos que hablar horas. A mí me llevó horas entender el tema de los salarios de los sacerdotes, ¿sí? O la retribución, si querés, porque en el sacerdocio no hay un salario, pero no es exactamente lo mismo que el salario de un industrial, de un trabajador de la industria, o de la producción, o un oficinista, o un profesional, no. Acá dice, como te digo, una retribución conveniente a su condición, que teniendo en cuenta la naturaleza del oficio, que desempeñan como las circunstancias de lugar y tiempo, de manera que puedan proveer, y acá dice, de manera que puedan proveer a sus propias necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyo servicio necesitan. Este es un tema, ¿ves? Esta parte del párrafo es la que no entiendo. Me pareció suficiente decir que tenemos que darle los fieles, ¿no?, a la parroquia, a la comunidad católica, una retribución conveniente, lo que necesitan para comer, para vestirse, y los gastos necesarios. Pero que haya que proveer, además de sus propias necesidades, a la justa remuneración de aquellas personas cuyos servicios necesitan, no me parece. El Evangelio dice el obrero, porque ten en cuenta que en la Biblia, cuando se refiere a los apóstoles, más de una vez dice el obrero, ¿sí? Y también a veces lo llama mis pequeños, ¿sí? Mis discípulos, hicieron discípulos, mis pequeños, los obreros de la viña, ¿sí? Y entonces, yo pienso esto, ¿no? Si quieres tener una secretaria o un secretario, o suponete, a ver, alguien que realice un trabajo, como si fuera planta permanente, digamos, a ver, no es que no hablemos de planta permanente porque es simplemente un sacerdote que puede tener un ayudante, por ejemplo un chofer, supongamos, ¿no?, que tenga auto, o un obispo que quiera tener chofer, que la iglesia le pague para que le pague al chofer, el obispo, o que le pague el sacerdote, quizás a alguien que le hace un trabajo periódico, porque el trabajo no se entiende, porque, vamos a ver, supongamos que el obispo necesite un chofer, ¿sí?, en algún lugar, no digo en todos lados. Entonces la parroquia, el obispado, le provee de un hombre que trabaje de chofer y que le maneje el auto, y lo paga el obispado en todo caso. Pero no que se le dé el dinero a un clérigo y que ese clérigo le pague los servicios. Te digo porque, además, en el Estado Vaticano, yo lo que te digo ahora, muchas cosas que comento, puede ser que a más de un clérigo le sorprenda, y quizás no lo toma muy bien lo que digo. Lo mismo que cuando me refería a los subsidios a la educación. Hay muchos padres que quizás no quieren saber nada con que le quiten los subsidios a la escuela. Y las congregaciones de monjas pero por supuesto también voy a explicar la manera de cómo realizar la transición de las escuelas
católicas subsidiadas a las escuelas católicas que no reciben ningún subsidio, de recibir subsidios a dejar de recibir subsidios, que me parece absolutamente necesario. Sí. Y entonces soy consciente de que a un clérigo le pudiera molestar lo que pienso. Pero no olvidemos que no soy el único que piensa de esta manera. Yo te lo digo acá, sí, pero hay gente que opina simplemente lamentándose, quejándose en los periódicos online, que gracias a Dios tenemos ahora esas opiniones de la gente. Yo digo modestamente, te digo que es bueno que la gente pueda opinar, porque si no, ¿cómo hace la gente? Y no es que lo dicen por decir, no son pavadas lo que opina la gente. Entonces, volviendo un poquito al tema, ¿sí? Se me ocurre que simplemente acá no debería decir, al cura hay que darle lo que necesita para vivir. Ya está. Ya está. No olvidemos que la parroquia le ofrece al sacerdote la casa, tiene los servicios públicos pagos, los paga la parroquia. El sacerdote podía manejar el auto de la parroquia, supongamos si la parroquia tiene un auto. Entonces, ¿qué dice también, por ejemplo, San Pablo del sacerdote? Cuando se refiere al salario, ¿sí? Dice también que el sacerdote merece su salario, ¿sí? Pero también dice en otro lugar, dice, refiriéndose a todos los consagrados, con que tengamos comida y vestido, contentémonos con eso. Y es lo mismo que decía San Juan Bautista, el precursor de Jesús, que él anunciaba con un bautismo de agua, ¿no? Iba preparando a la gente para recibir al Mesías, Jesús, que ya estaba viviendo ahí en esa ciudad de Nazaret, ¿no? Y bueno, en Israel, quiero decir. Y venían a bautizarse, ¿no? Religiosos, soldados, gente, ¿no? De muchas profesiones. Y si no me equivoco, bueno, la gente sí, algunas le preguntan, ¿y qué debemos hacer, no? Los soldados le decían, por ejemplo, conténtense con su salario, le decían. Y San Pablo dijo algo parecido a lo que dijo San Juan Bautista en su momento, cuando anunciaba a Jesús, que estaba por comenzar su vida pública. Entonces, el salario del sacerdote, por lo demás, yo podría hablarte un rato ahora y quizás otro día continúo con lo demás. Pero me parece que el tema de los salarios es crucial. Lo que se me ocurre comentarte ahora, los salarios, porque yo es un tema que no lo preparé para, mejor dicho, tendría que prepararlo para hablar solamente de los salarios, porque da para más de una hora, te digo, por lo menos. Una hora, o dos, o tres, o más. Y hoy en día el salario sacerdote está como asociado, ¿no? Erróneamente al salario de un empleado administrativo, ¿no? Porque en las parroquias dicen, le vamos a pagar al sacerdote el salario equivalente a un empleado administrativo, o al salario mínimo, ¿sí? De un empleado administrativo. Pero no tiene que ser necesariamente
un empleado administrativo o tal o cual función, ¿no?, del mundo. El salario del sacerdote, o sea, el estipendio, digamos, el estipendio mensual que recibe, es uno de los temas más importantes que reformar en la Iglesia Católica. Porque hace unos minutos te dije que según que los laicos participen, que más en la parroquia, está siendo miembro de un consejo de asuntos económicos. De manera que la comunidad, a través de esas personas que están en el Consejo de Asuntos Económicos y también en el Consejo de Asuntos Pastorales, bueno, ¿cómo va el asunto? En lo económico y en lo pastoral, para poder participar también, colaborar, ¿no? Pero no participan, hay parroquias que no tienen absolutamente nada, tienen alguien que lleva la contabilidad y nada más. Entonces la gente no sabe qué se hace con la limosna, no sabe bien qué pasa con el dinero. Quizás sabe, no, por supuesto, quizás el cura avisa todo, pero no veo que haya, digamos, ni siquiera a veces un papelito, un papel, ¿no?, en la parroquia, en la puerta del templo, que debería ser, bueno, más detallado, pero por lo menos un papel que diga el total de ingresos y el total de gastos. Y dentro de esos gastos está el salario del sacerdote, ¿sí? ¿Y quién determina el salario del sacerdote? También tenemos que saberlo. ¿Cómo se determina? Por lo pronto, lo que te puedo comentar, y que vos lo habrás visto muchas veces en los periódicos, que el Estado no tiene que pagar ningún salario a los clérigos, absolutamente ningún salario. Bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Incluyendo a los sacerdotes que trabajan de capellanes. En el ejército, en la policía, en los hospitales, etc. Si yo te digo que el salario del sacerdote debe salir de la comunidad católica, ¿no?, que trata esos temas cuando se reúnen, una parroquia, un obispado, en el Vaticano también, con los laicos, ¿sí? Con los laicos quizás estando en el Estado Vaticano son más preparados, quizás también para las funciones que se realizan en la Santa Sede, pero lo que no se puede entender, y vos quizás no lo entendés también, y mucha gente no lo entiende, y le irrita, es que el Estado alemán pague todos los salarios de los sacerdotes. Acá no dice que el Estado tiene que pagar los salarios, dice que merecen una retribución conveniente a su condición, ¿sí? Pero no dice, no lo podría decir. Sería insólito. Bien. En Bélgica también todos los sacerdotes reciben salario del Estado. Y ahora por allí a otro país que, bueno, muchos países pagan salarios a los capellanes, y muy altos son los salarios muchas veces, algunas veces, sí, hay países que le pagan buena plata, como decimos a veces, pero, a ver, es posible que el sacerdote tenga cierta vocación por trabajar con la milicia, trabajar en hospitales, y todos hay, que tienen verdadera vocación, pero no es la manera de organizarlo, ¿no es cierto? Además, con respecto al salario, que otro día, si puedo, lo comento, lo sigo comentando,
hay una especie de moda últimamente. Lo vi, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países, ¿no? Que el obispado es el que determina el salario que habría que pagar al sacerdote, ¿sí? Y a la vez todo el conjunto, ¿no?, de beneficios que tiene el sacerdote por, ¿no?, por trabajar en una parroquia, por ejemplo, ¿sí? Y entonces tiene que tener los servicios sociales, tiene que tener, bueno, le pagan el celular, la computadora, le proveen de un auto de la parroquia tal vez, ¿sí? O al padre establecen, por ejemplo, el salario de acuerdo a la cantidad de misas que celebra, y cada misa tiene un precio, lo cual está mal. Bueno, no quiero insultar a nadie, por favor, no quiero criticar, simplemente digo, está mal, no está bien. Y sigo diciendo que es mi opinión, ¿sí? Pero pensemos si es lo que yo opino, es porque no está de acuerdo con el Evangelio, pensemos, por favor. En Colombia, en Francia, y en otros países, ¿sí? Varios países, determinan, como te digo, que si el sacerdote celebra 30 misas en un mes, por ejemplo, no, más quizás. Bueno, entonces el padre tiene que recibir por cada misa tantos dólares, ¿sí?, o tantos euros, o tantos pesos, y entonces suman la cantidad de misas, y a eso le agregan un poco de dinero, y ese es el salario del sacerdote. Además, el salario está estandarizado en muchos países. El salario no tiene que ser algo estandarizado, se me ocurre a mí. Porque, te repito, no es como en el mundo. El mundo es todo lo que no está dentro del ámbito eclesiástico, ¿no es cierto? Todo lo que no está, digamos, en el mundo religioso de los católicos, ¿sí? El católico, cuando se hace sacerdote, deja el mundo, abandona el mundo. Y parece que es literal, ¿no? Todo lo que se hace en el mundo, como te dije, la sociedad perfecta, que es otro mundo. Bueno, la Iglesia Católica es otro mundo. Ahí todo se hace a la manera de los católicos, no de lo que hace el mundo. Entonces no podemos, digamos, de ninguna manera pensar el salario como que tiene que dar el Estado, o que tiene que haber un escalafón, supongamos, a ver, hay dioses, más de una diócesis en Estados Unidos, y por supuesto otro lugar puede haber, yo estuve leyendo sobre Estados Unidos alguna diócesis, en la cual durante 20 años el sacerdote empieza, supongamos, con 28 años, ¿sí? Su actividad sacerdotal, se ordena el sacerdote y bueno, comienza a trabajar. Si trabaja 20 años, bueno, cuando tenga 48 va a tener un salario mayor, porque cada año le va a aumentar unos pocos dólares, ¿sí? Entonces va aumentando hasta que va a tener un salario bastante superior al que recibía cuando se ordenó. Y no es la mecánica que tiene que existir en la Iglesia Católica, no es digamos, la manera como se debe, me parece a mí, ¿no? Porque eso, primero que se estandariza todo. En España, que tiene el impuesto eclesiástico, ¿sí?, implementado, es otro problema que hay dentro de la Iglesia Católica, pero que se va a resolver. Se tiene que resolver un día y la Iglesia Católica va a ser santa como nunca. Una santidad que no conocemos ahora, porque va a tener la Iglesia Católica, ¿sí? Y a eso yo quisiera colaborar, a que un día la Iglesia Católica sea santa, pero como puede ser santa. Entonces,
el salario no tiene que pagarlo el Estado, ni siquiera no los capellanes. El salario no puede, en mi opinión también, no puede ser determinado por el obispo de una diócesis, que bueno, en esta diócesis los sacerdotes van a cobrar este salario. Entonces las parroquias, con lo que recaudan cada mes, bueno, tienen que dedicarle lo que dijo el obispo al sacerdote. Se me ocurre que el asunto va por otro lado, me parece a mí. Que cada comunidad católica, ¿sí?, es como si fuera la parroquia, la única que está en la Tierra, en el planeta Tierra. Por supuesto, a solo efecto de que podamos entender el razonamiento, te digo. Como un negocio, ¿sí?, como un comercio, ¿sí?, pero con la diferencia de que ahí no hay salario mínimo, no hay vacaciones ya por ley, no hay vacaciones por ley. Sí pueden establecer los obispados las vacaciones que puede haber, que puede tener un sacerdote. Pero a mí me parece que no conviene reglamentar todo eso, no conviene reglamentar. Que el sacerdote tenga un mes de vacaciones, que el salario tiene que ser semejante al salario mínimo de un empleado de comercio, supongamos, o que tiene que haber un escalafón, se ordena y esto, más esto, más esto. Bueno, eso es estandarizar. Y no está bien que se estandarice, porque cada parroquia es un mundo diferente, totalmente diferente. Y para que las parroquias progresen, tengan más vocaciones, tengan vida, mucha más vida, no podemos, desde el principio, ¿no?, que repartir dinero y tan sencillamente. Porque el padre, si el padre tiene el padre, por ejemplo, no nos olvidemos que en la parroquia tiene la comida, pero también hay otro inconveniente ahora, que a veces el padre quiere vivir en otro lugar y no en la parroquia. Entonces, ves, hay un montón de fichas, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica, en este tablero que hay que ordenar. El tema de dónde vive el sacerdote no es para hablarlo en 2 minutos, ¿sí?, pero que en principio te digo que si hubiera una moda de que los sacerdotes viven en otra casa, porque prefieren vivir en una casa que ellos alquilan, en fin, o de un pariente, no es lo mejor. Tengo entendido que no es lo mejor. La parroquia tendría que tener un ambiente bueno para el sacerdote, donde pueda tener su habitación, como tienen muchas parroquias. Hay parroquias que tienen muchas habitaciones y tienen mucha comodidad. Y entonces, lo ideal sería que el sacerdote viva en la parroquia, reciba su alimento en la parroquia, y si eventualmente quiere ir a un lugar, hacer un retiro espiritual varios días, o visitar un monasterio, bueno, perfecto, sí, pero que viva en la parroquia. Entonces la parroquia le paga todo, fíjate, la comida la paga la parroquia, sí, la casa, los servicios públicos, y a nosotros le queda para el vestido y otros gastos, ¿sí?, otros gastos. Pero digamos que no es que el cura necesita poco dinero, sino que el cura necesita lo que necesita. Y teniendo lo que necesita, debería sentirse contento, porque dicen también, dice que acá, por un lugar decía que el sacerdote tiene que, bueno, vivir modestamente, ¿no?, de manera sobria, y además, digo, bueno, se puede dar un gustito, sí, pero en la comida, que tal vez, no sé, no digo tanto en la ropa, porque no necesita ir tanto a la moda, pero que vista bien, correctamente, que vista como sacerdote, y si es posible que lleve la sotana. Es posible. El asunto es que nada, sería mejor, me parece que sería mejor que usar sotana. Pero que no sea un problema, que el salario del sacerdote no sea un problema, que no se reglamente tanto, con reglamentos de todo tipo, ¿no es cierto? Que el obispo se ponga a reglamentar todo, no hace falta tanto, creo. Si tiene un cura que tomarse vacaciones, se toma vacaciones, lo habla con la comunidad y se toma vacaciones.
Está todo bien. Y después está el tema de la jubilación del sacerdote. El sacerdote no se tiene que jubilar con el Estado, porque, vuelvo a lo mismo, el sacerdote vive en el mundo religioso de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica provee todo. Los sacerdotes tienen, por lo menos muchos lo tienen organizado, donde no está, bueno, se podría organizar, que es un fondo de pensiones, una especie de mutual, a la cual ellos hacen aportes, ¿sí?, mensuales, pequeños aportes, para que cuando ellos ya no puedan trabajar o tengan alguna dificultad de salud, entonces, bueno, de ese fondo se le da un dinero que tenga para vivir. Bueno, donde sea, ¿no? Si no puede estar en la parroquia, por ejemplo, ¿no? Se le pagan los gastos. Y entonces, bueno, como hoy en día se quiere asemejar mucho a la Iglesia Católica en lo doctrinal al protestantismo. Nos estamos asemejando cada día más al protestantismo, que está equivocado en muchísimos aspectos. Y en lo económico, al mundo, ¿no? Al mundo material, al mundo secular, como si fuera un salario o una profesión que se cobra tanto por tanto. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. ¿Y qué dice el Evangelio? No andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir, que por todas esas cuestiones se preocupan los paganos. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y Jesús a Pedro, cuando le preguntó, le dijo, y Pedro un día le dice, después de haber dejado todo, ¿no? Y a los varios días trabajando, no sé si meses han transcurrido, y recién se le ocurrió preguntarle, Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué vamos a recibir entonces? Y Jesús les dice a Pedro y los discípulos que estaban con él, todo el que deje casa, hermanos, propiedades, mujer, inclusive dice Lucas, por mí y por el Evangelio, recibirá el 100 por 1 en este mundo y después la vida eterna. Decime si no alcanza con el Evangelio. No hace falta andar reglamentado. Acá lo concreto es predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, predicar el amor de Dios. El primer mandamiento. Predicar el Evangelio, predicar las bienaventuranzas, enseñar bien el catecismo, celebrar bien los sacramentos, tener pasión por predicar, por enseñar, tener iniciativa apostólica, modestamente te digo. Y todo lo demás es infalible. Una vez, hace mucho, escuché a un sacerdote que te había fundado una obra así, que hacía caridad, no sé, no me acuerdo cómo era bien, una obra de caridad tenía, ¿no? Y decía que Jesús no da el 100%, sino que da el 1000%, por la experiencia que él contaba de su vida. Bueno, lo importante es que es mucho más de lo que uno puede esperar, se imagina. Este tema de los salarios necesita tiempo, ¿no? Y yo me detuve en el canon 281, porque claro, me dan ganas de
comentarlo bien, no simplemente decir que, bueno, me parece que no tienen que darle dinero para que él pague a otro empleado. Es suficiente con que diga que se le debe pagar un estipendio, sí, para que viva dignamente, para que pueda... y por allí, en el San Mateo, creo que decía, no sé quién era, en el comentario que decía abajo, ¿no? Cuando hablaba de que el sacerdote merece su salario, había un comentario abajo, ¿no? En la Biblia de Jerusalén, no me acuerdo qué Biblia, que decía, había asterisco, y vas al asterisco a ver qué significaba cuando mencionaba el salario, y decía el alimento, como que el salario es el alimento, como que el alimento simboliza todo, ¿sí? Y entonces, bueno, por lo demás, esto para terminar la charla de hoy, ¿no? Te agradezco. No está todo dicho acá. Yo tengo que aclararte todo. Cada detalle de lo que yo te dije, estoy dispuesto a dialogarlo y a explicarlo 100 veces si es necesario. Y si puede ser que alguna palabra mía pueda ser mal interpretada o que se interpretan bien, pero que yo quizás no quise decir exactamente eso, sino que necesito explicarlo mejor. Lo que te puedo decir antes de terminar es que lo que escuché una vez en Estados Unidos, en una parroquia que tuve la oportunidad de ir, estuve unos días en Ohio, lo que pude escuchar que me contaban era que el sacerdote, cuando celebra un sacramento y recibe un dinero por un casamiento, un bautismo, supongamos, el dinero es para él, como si fuera parte de su salario. Mira, pude haber entendido mal, pude haberme lo explicado mal, pero que es así en algunos lugares, sí, es así en algunos lugares. Y no está bien. Por supuesto que hay muchas parroquias que si reciben dinero voluntario, libre, de casamiento, bautismos y otros servicios sacerdotales, la secretaría, lo que es los servicios de secretaría, que a veces los cobran y no tendrían que cobrarlos. Entonces, como que bueno, pero refiriéndome a los sacramentos que recibe de bautismo, supongamos, y casamientos y alguna tarea más de la parroquia, ¿no? Como que queda para ellos, además del salario del estipendio mensual que reciben, ¿sí? Y eso no es salario, eso no está bien, ¿sí? Por eso, ojalá que un día se termine todo este tema de que piden para el casamiento, que piden para bautismo, que piden hasta para las bendiciones, pedían en algunas parroquias. Entonces, por ahora yo no quiero terminar sin decirte que tenemos que rezar por los sacerdotes sin cesar, constantemente, porque ellos para cambiar necesitan nuestras oraciones, si es que tienen que cambiar. Y creo que el laico tiene que hablar con el sacerdote también, tiene que tratar de, digamos, de tener un poquito menos, no sé, si había timidez, que no tenga tanta timidez, de referirse a ciertos temas que a veces no se animan a consultar con el sacerdote. Que no le tengamos miedo al sacerdote, no le tiene miedo al sacerdote la gente, pero que no tengamos temor, ¿no? Que no tengamos pusilanimidad, ¿sí? En el trato con el sacerdote. Ahí parece que tendría que haber una nueva relación entre el sacerdote y los laicos, entre los laicos y los sacerdotes. No tanto de más horizontalidad, que bueno, una horizontalidad tiene que haber en todo, ¿sí? Como decía el obispo San Agustín, para vosotros soy el obispo, con vosotros soy el cristiano, un cristiano más, somos todos cristianos. Y por supuesto, el sacerdote tiene un don extraordinario, un poder espiritual
que es incomparablemente mejor que otras vocaciones en el mundo. De todos modos, no olvidar lo que dice San Agustín y saber que todos somos iguales en dignidad también, ¿no es cierto? No es que el sacerdote puede hacer lo que quiere, ser autoritario, abusar de su autoridad, ¿sí? Negociar la verdad con políticos, No. Ese tiene su responsabilidad muy grande, muy grande. Pero por eso, tenemos que amar a los sacerdotes, rezar por ellos, y también rezar para que haya una nueva relación, digamos, de más trabajo en equipo, con los sacerdotes y con los obispos. En el cual haya reglas de juego limpias, buenas reglas de juego, para todos, dentro de la parroquia, en el obispado, en cualquier ámbito, ¿sí? Donde está el sacerdote y los obispos, los cardenales y el papa, ¿sí? Pero bueno, yo doy gracias porque hay muchos aspectos buenísimos en la iglesia, tiene una historia riquísima la iglesia católica, tenemos profesores, maestros, montones de ellos. Que nos pueden enseñar cómo organizar mejor la iglesia católica. Bien. Como estuve improvisando, como siempre, te ruego que me tengas paciencia. Y quiero creer que si continúo charlando estos temas, quizás te hago descubrir, te ayudo a descubrir un poco cómo es la iglesia católica y cómo debería ser, y cuánto potencial que tiene, ¿no? Con la ayuda de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.